de 1 voltio y aumenta 1 voltio en dirección positiva. Para el último cuarto de ciclo, la señal de entrada vuelve a la referencia de 4 voltios. De manera que el potencial de la base vuelve a 4 voltios positivos y el flujo de corriente a través del transistor aumenta. La caída de voltaje a través de RL sube a 6 voltios cuando pasa por ella la corriente aumentada, y la caída de voltaje en el transistor disminuye a 9 voltios. El colector ahora está a 9 voltios positivos, de manera que la señal de salida baja a 9 voltios. Como pueden ver, el circuito ha amplificado la señal. Comenzamos con una señal de entrada que tenía un valor pico a pico de 2 décimas de voltios y obtuvimos una señal de salida con un valor pico a pico de 2 voltios. Además, las ondas sinusoidales de entrada y salida están a 180 grados fuera de fase. Bien, la amplificación que acabamos de ver fue en términos de voltaje, pero la amplificación del voltaje resultó de los cambios en el flujo de corriente a través del transistor. Amplificación o ganancia es el término usado para describir la diferencia entre el cambio en la señal de entrada y el cambio en la señal de salida de un circuito amplificador. Y en los circuitos amplificadores hay ganancia de corriente y ganancia de voltaje. Como los amplificadores producen ganancia de voltaje y corriente, estos tienen ganancia de fuerza. Sus textos tienen más detalles sobre estos tipos de ganancia. Como ya verán más tarde, diferentes configuraciones de circuitos amplificadores tienen varias clasificaciones para ganancia de voltaje, corriente y también fuerza. Bien, hay 3 configuraciones típicas de amplificadores transistorizados. Son el circuito de emisor común, el circuito de colector común y el circuito de base común. Miraremos cada una de estas configuraciones en detalle y examinaremos su ganancia de voltaje, corriente y fuerza. Pero ahora es buen momento para leer la sección de su texto en Fundamentos de Amplificadores. Contesten las preguntas al final de la sección y aclaren con su instructor cualquier duda que puedan tener. Este es el esquemático del circuito simplificado de emisor común que empleamos para repasar los fundamentos de la operación de los amplificadores. Aprendimos cómo se establece una corriente continua en el circuito al polarizar correctamente el transistor Q1. Examinamos los 2 caminos para la corriente en reposo y vimos cómo ésta se distribuye. Y vimos cómo una señal de corriente alterna se amplifica cambiando la diferencia de potencial entre emisor y la base de Q1. Usamos un circuito simplificado para sentar las bases y explicar los conceptos de la amplificación. Nos referiremos a esos conceptos básicos durante el resto de esta lección. Sin embargo, los circuitos reales de transistores requieren unos cuantos componentes más para amplificar una señal con precisión. Hay muchas cosas que podrían causar distorsión de una señal amplificada. Factores externos, como variaciones de temperatura y señales de corriente alterna, podría causar cambios indeseables en el flujo de corriente y potenciales de polarización de un transistor en un circuito amplificador. Ahora veamos el circuito de emisor común otra vez. Agreguemos algunos componentes y veamos cómo afectan la polarización de Q1 y cómo protegen al circuito contra variaciones externas. El primer componente que se agregue es una resistencia en serie con la resistencia de la base. Marcaremos las 2 resistencias R1 y R2. Forman un divisor de voltaje que establece el potencial de polarización de la base. Por ejemplo, si la fuente de energía suministra voltaje de corriente continua con 15 voltios positivos con respecto a tierra, y R1 tiene una caída de 11 voltios, entonces R2 baja 4 voltios. Por consiguiente, 4 voltios positivos con respecto a tierra se aplican a la base de Q1. Los valores de R1 y R2 determinan la polarización que fija el punto de operación en la base de Q1 sin señal aplicada. Como el potencial de polarización aplicado a la base es igual a la caída de voltaje a través de R2, la resistencia sirve también para otra función cuando se aplica una señal de corriente alterna al circuito. Examinaremos esta función más adelante. Primero, agreguemos otro componente al circuito, una resistencia de estabilización marcada R3.
El valor de R3 establece el potencial que es aplicado al emisor de Q1. Debido a que R3 fija el potencial del emisor, la polarización directa de la unión de emisor-base difiere ligeramente del ejemplo simplificado que vimos antes, cuando el potencial negativo se aplicó directamente al emisor a través de tierra. Por ejemplo, si R3 tiene una caída de voltaje de 3.3 voltios, entonces se aplican al emisor 3.3 voltios positivos. Como la base está a 4 voltios positivos con respecto a tierra, la diferencia de potencial entre el emisor y la base es de 7 décimas de voltio. En los circuitos transistorizados verdaderos, la diferencia entre el potencial aplicado al emisor y el potencial aplicado a la base normalmente es entre 6 y 8 décimas de voltio. Sin embargo, la unión de emisor-base está todavía con polarización directa. 4 voltios positivos aplicados a la base son más positivos que los 3.3 voltios positivos aplicados al emisor. Además de determinar el valor de polarización del emisor, R3 también tiene otro propósito: proteger al circuito contra un embalamiento térmico, que es un flujo de corriente excesivo causado por el calor.